Don José. Fernando, démosles un repaso a lo que está pasando en el COVID, de acuerdo a la información que nos entregó en el día de ayer el Ministerio de Salud, en boca de su señor ministro y del director de la Caja Social, el doctor Enrique Lado. Ayer nos informó el MINSA que teníamos 217.202 casos positivos, con un número de positivos para el día de 3.164, para un índice de positividad de 19.4% cuando se tomaron 16.341 muestras. Ahí está la curva de los positivos y está indicando con claridad, estimados televidentes, que tenemos una R cuadrada de 0.88, casi prácticamente podemos decir que estamos al alza en términos de casos y que continuaremos al alza. La tendencia de estar haciendo exactamente lo que estamos haciendo, eso es lo que va a ocurrir, sin duda alguna. Además de eso, debo indicarles que uno toma este indicador, los casos nuevos por millón de habitantes son 739. Los casos por 100.000 son 50. Estamos 2 veces un punto más de lo que de estar en 20 por 100.000. Cuando estamos por encima de 20 por 100.000, el virus está controlando su movimiento. El virus, nosotros no. Hace unas semanas Europa estaba por debajo del 20 por 100.000, hoy España está por encima, casi en 200, nosotros estamos en 84, en 73 por 100.000. Y nos está indicando que vamos al alza. Y fíjense que eso indica lo siguiente, mire ahora la curva siguiente que le vamos a presentar. Mire por dónde va ahora ya la presión hospitalaria en el sistema hospitalario. La curva superior está indicando que tenemos una tendencia al alza con un R cuadrado, que nos permite a nosotros ver la curva con toda su precisión de 0.86, que vamos al alza en materia de la utilización de camas, que ayer hospitalizadas en cama teníamos 6.616. Tengan la atención a esta cifra, y cuidados intensivos 168, hubo 35 muertos, y fíjese en cuidados intensivos cómo nos está manejando. La presión que estamos ejerciendo sobre el sistema hospitalario es enorme, muchas veces ya sobrepasado en algunas áreas, y aunque se abran algunas opciones, la calidad de esas opciones no será la misma. Uno, dos, la disponibilidad de personal técnico tampoco será la misma. No tenemos que contratarlos con experiencia. Eso no es fácil. Ese no es un mercado en el que yo quiero y voy a Sears y compro un robot. No, es una formación que se requiere médicos especializados en intensivistas, cuidados, ¿cómo se llama? Epidemiólogos, se requieren gente especializada en todo el manejo de equipamiento de una sala de cuidados intensivos, infectólogos, etcétera. Pero además de eso, a pesar de que nuestra tasa de letalidad es en 1.67, lo que está pasando es que hoy tenemos una gran presión sobre el sistema. Pásenme la siguiente gráfica. Y fíjense, ahí está. Observe ahora esta curva que es las muertes diarias. Mire cómo la curva ya comienza a sobrepasar julio, que nos está indicando a nosotros lo que ayer explicaba aquí el doctor intensivista Carlos Ballesteros, que está muriendo y va a morir más gente. Vamos al alza. Entonces, observe el nivel de positivo, páseme a la siguiente curva. Estamos subiendo en el nivel de positivismo. Y aquí viene la siguiente pregunta. Ayer el MINSA nos informó que el RT, el índice de reproducción del virus, es de 1.07. Nuestro cálculo es más alto, 1.21. Pero fíjese lo que a mí me preocupa. Cuando usted mira cifras como esta, y para eso es la ciencia, observe los hechos. Tenemos más positivos, no por el número absoluto, el número relativo, que es lo que importa. Es el porcentaje de positivo. Cuando nosotros teníamos 1.07, estábamos en un nivel de positivismo de 10,8%. Hoy, casi con el doble, tenemos un índice de reproducción del virus de 1.07. Cuando usted estudia los corregimientos con mayor población, el índice
de reproducción del virus está en 1.3, 1 algo, que son el grueso de la población. Todavía no tengo una explicación científica que me dé una luz sobre cómo yo puedo aumentar el nivel de positivismo relativo, no el número absoluto, por encima, cuando uno de los problemas que tiene Inglaterra, por ejemplo, ¿cuál es? El nivel de reproducción del virus, que tiene el positivismo en Inglaterra en 20, casi en 18%. Y nosotros estamos diciendo que aquí está disminuyendo el índice de reproducción del virus. Le llama la atención sobre estas cosas, porque escuchando al presidente de los Estados Unidos de ayer, escuchando a Boris Johnson y escuchando a Angela Merkel, para darle, no voy a hablar de Bolsonaro ni del otro caballero que decía López Obrador que vamos a abrazarnos, no. Uno tiene que hablar con realidad de lo que está ocurriendo. Nosotros estamos frente a una situación grave de esta pandemia y se ha agravado en Panamá. Punto. Decir lo contrario de que el índice de reproducción ha bajado no tiene sentido frente a el creciente incremento de atenciones en los hospitales nuestros, el aumento porcentual relativo de la positividad. No tiene sentido científico. Nos gustaría entonces que el MINSA revise esto. Porque yo creo que entre menos argumentos amorfos demos, la pregunta es sencilla: ¿estamos o no frente a un estado serio de la pandemia? La respuesta es sencilla: sí. ¿Está o no la pandemia por encima ya de nuestro sistema hospitalario? Está casi por encima. Y dentro de la próxima semana estará por encima. ¿Algo estamos haciendo mal? Claro que algo estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, la irresponsabilidad. Porque además ha privado el criterio de la apertura sobre el criterio de la salud. Y a donde nos equivoquemos en esto, vamos a cometer el grave error de hacer que la pandemia suba el control y perdamos nosotros el control de la economía. ¿Esto es nuevo para el mundo? No. Usted quiere casos como este, mire Suecia, mire Austria, mire Bélgica, y no comparo esos, porque el estado de bienestar de esos países es mucho mayor que el de nosotros. Mire aquí en nuestro continente. Mire Estados Unidos con estados parecidos a nosotros. Los Estados Unidos se encuentran en una de sus grandes catástrofes de su historia. Esa es la palabra que uso. No dicha por mí, dicha por los principales epidemiólogos e infectólogos y médicos internistas e intensivistas de los Estados Unidos y los científicos. ¿La vacuna va a tener un efecto? Sí, la tendrá en los próximos meses. Pero de aquí a los próximos meses vamos a atravesar un túnel oscuro, difícil. Y en la medida en que usted lo comprenda, porque me he dado cuenta que mucha gente ni siquiera sabe cómo es que se reproduce el virus. El virus se reproduce cuando usted habla ya no solamente por las partículas de saliva que usted, sino que se transmite por el aire a una distancia de 2 metros, 3 metros. Para que usted sepa. Cuando usted está pegadito, aunque tenga máscara, usted está expuesto al virus. Y si no, mire, en cada familia usted está encontrando cada vez más un enfermo. Y ese enfermo tiene que ir a un hospital, a un hotel, a un cuidado intensivo. Pero además de eso, no es que tiene que ir. En ese hospital tiene que haber medicina, médicos, infraestructura, enfermera, laboratorio, etc. Entonces, lo que encontramos nosotros es gente que no está entendiendo esto. Y creo que el gobierno va a tener que revisar su política con respecto al manejo de la pandemia. Sin duda alguna. Nos vamos a enfrentar a una situación bien complicada. Bien complicada. Los números que estamos mirando nosotros y las proyecciones que tenemos nosotros son muy serias. En materia de muertes, en materia de positivismo. No hay forma de bajar estos números si hacemos las mismas cosas que estamos haciendo, que es lo que está reflejando en nuestras gráficas, vamos rumbo al alza. Si no hacemos un ajuste estratégico, vamos a tener problemas.
Paso a otros temas. A ver. Ayer recibí dos documentos que voy a compartir con ustedes en las próximas semanas de fin de año para hacer un análisis. Uno que me mandó Héctor Alemán, secretario de Relaciones Exteriores del Partido Revolucionario Democrático, que se llama El Consenso Político de COPAL. Es un estudio en la que COPAL, los partidos políticos que están en esa organización, hacen un análisis de la situación de nuestro continente y hacen una serie de propuestas para que sirvan de guía a lo que ellos llaman la nueva realidad de las modificaciones, cambios que se deben hacer. Estoy en el proceso de estudiar ese documento. También llegó a mis manos un tremendo documento que lo estoy estudiando, que se llama Riesgo Político en América Latina 2021, escrita por el profesor Jorge Saad de la Pontificia Universidad de Chile. Pontificia. Pontificia, sí. La Universidad Pontificia de Chile. Él es director del Centro de Investigaciones, un estudio de 42 páginas en la donde él hace una explicación del riesgo político de América Latina. Lo voy a compartir con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes este libro. Este libro de Zoilo Martínez de la Vega, que está hecho con... Primero, Zoilo no es un historiador, no es un biógrafo. Zoilo Martínez es un periodista. Y todo lo que está dicho aquí está registrado por él como periodista, con hechos, con entrevistas. Y le quiero utilizar el prólogo de este libro. Es un prefacio y un prólogo. Sí, tiene Pero el prólogo de este libro está escrito de una entrevista, es la entrevista que él le hizo a Felipe González. Le leo un párrafo solamente para abrirle el interés por este libro. Dice Felipe González, a manera de prólogo: a mí esto me recordaba la frase de Sartre en el prólogo de Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, que explica un poco el proceso de liberación de los países en el norte de África y en particular en Argelia. Yo creo que Torrijos, dice Felipe González, en aquella época, en esa confrontación estudiantil, sintió vergüenza, y esa vergüenza surgió, como decía Sartre, de esa vergüenza surgió su primer sentimiento revolucionario en el sentido transformador. De ahí nace, yo creo, dice Felipe, un Torrijos distinto, que se plantea profundamente cómo es posible que la representación política sea capaz de reprimir brutalmente una aspiración que decía ser prioritaria, como era la recuperación de la soberanía y de la integridad nacional panameña, es decir, la recuperación del Canal de Panamá. Está lleno de historias, de entrevistas, de hombres importantes. Es una lectura obligatoria para los que creen en Torrijos y para los que no creen en Torrijos. Es un esfuerzo periodístico inmenso que recoge documentos que usted debe conocer para que conozca la historia de su país. En ese periodo de los años de Torrijos, nosotros vivimos varias etapas. La primera etapa fue la consolidación del mando de Torrijos en la Guardia Nacional, porque Torrijos no era el líder absoluto de la Guardia Nacional. Lo demostró la confrontación con Boris Martínez, el golpe del 16 de diciembre del 69, y después de ese golpe, Omar asume la conducción entonces del proceso político al mando de la Guardia Nacional, sólidamente detrás de él. Después viene el proceso básicamente de reforma agraria y reforma al Código de Trabajo y expropiaciones que culmina aquel 11 de octubre del 72, cuando le presenta al país en una concentración multitudinaria el Código Nuevo de Trabajo, donde ya habíamos expropiado la fuerza y luz, donde habíamos expropiado la mayoría de las tierras de propiedad privada, donde había invasiones, en donde habíamos expropiado la Panama Boston Company, en donde habíamos logrado una reforma agraria que fue objeto de discusión precisamente en Venezuela, la que a mí me tocó asistir como representante de Panamá, y estábamos enfrentados a la oligarquía terrateniente del país y habíamos desplazado del poder político a la oligarquía. Pasa entonces a la fase de consolidación internacional con el Consejo de Seguridad, narrado excelentemente aquí. Sí. Después viene la Guerra del Banano, muy olvidada por muchos de nosotros. Quizás el ensayo más importante que puso a prueba la capacidad de nuestro país y de Torrijos de enfrentarse precisamente a uno de los poderes más nefastos de la era colonial de nuestro país. Porque esta no era una lucha por el socialismo, la que llevaba Torrijos. Era una lucha por la descolonización
una lucha más amplia, en donde tenía cabida muchos sectores. En esa lucha por la descolonización, Omar Torrijos da lo que se llama aquí, en 1973, en marzo, el Consejo de Seguridad, y viene la Guerra del Banano, una confrontación que dirigió Fernando Manfredo con el apoyo de Omar y con el apoyo de Julieta, como ministra también, y de Gerardo, y que al final nosotros quedamos cobrándole el impuesto. Ecuador nos traicionó, Costa Rica se salió, pero quedamos nosotros y hubo muertos. El señor Blake es uno de los grandes gerentes, grandes gerentes no, uno de los CEO suicidándose. Se suicidó en Nueva York. Tirándose del balcón. Y muchos ministros fueron expulsados de varios países, y nosotros que quedamos dando dinero a los sindicatos de Centroamérica, tanto de Costa Rica como de Honduras, por el apoyo que nos dieron. De allí pasamos a la guerra. Y Torrijos se dio cuenta, por aquí vino el 75, está narrado allí el general Brown, cuando el Pentágono comprometió, después de conocer lo que estábamos planteando, el Pentágono se comprometió a ayudarnos en esta lucha. Y hay un titular, el New York Times, que recoge: el Pentágono apoya la negociación con Panamá, antes que llegara Carter. Después viene Carter, viene todo ese proceso de negociación, viene la votación en el Senado, en donde el actual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, era un senador nuevo que votó con nosotros y fue uno de los pocos que se religió en la campaña del 78. Del 80, El 79. Se religió, a pesar de que la mayoría fue por Irán y por Panamá. Y este Biden, que está ahí, él votó con nosotros en los tratados. Y está toda la campaña de Centroamérica. ¿Y por qué estábamos interesados en Centroamérica? No porque nos interesaba la guerra, no el protagonismo, sino que queríamos parar la guerra que no interfiriera con la transferencia del canal. Y allí está todas las relaciones internacionales de Torrijos con el mundo, con Europa, con Asia, con los Estados Unidos, con América Latina. Las grandes transformaciones, la lucha permanente por la paz. ¿Cometió Torrijos errores? Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Hubo gente que murió? Sí. Hubo guerra, hubo una guerrilla. Mataron policías también. No, esa contradicción de libertad absoluta y revolución es casi imposible en la vida de la sociedad. Si no, estúdiala. No hay ninguna revolución en el mundo que no haya tenido que tomar decisiones fuertes. Y el Estado como tal, ¿qué es lo que ejerce? ¿Que hubo restricción de la libertad? Claro que sí. A mí me decía un filósofo inglés que la libertad de los pollos exige que el zorro esté preso. No puede haber en un gallinero un zorro, libertad para los pollos, si el zorro no está preso. Esta expresión que le hubiera gustado mucho a Omar, la escuché después que Omar murió. Esto nos plantea a nosotros. Este es un libro que yo les recomiendo a ustedes como lectura, y particularmente a los PRD, para que recuerden de dónde vienen y con qué vinieron. Y en lo que se han convertido. ¿No? Y la diferencia de ese mundo, que ahora es diferente, sí, pero ahora se abren nuevas perspectivas. El mundo de Biden en los Estados Unidos, cuando se dé la transición, va a ser diferente. Los actores van a ser diferentes. Las políticas van a ser diferentes. Entonces no podemos abordar el mundo que abre Biden y el mundo que abre Europa con el divorcio con Inglaterra. Y el mundo de Asia, en donde una China quiere imponer sobre el resto de los demás. El mundo es más complejo. Y eso va a requerir, Fernando, el talento de todos nosotros. Pero también se requiere un concepto de unidad por encima del partidismo. Un concepto en la que la religión que lo une a los panameños sea primero sacarnos de la crisis donde estamos metidos. Le doy los números. Hemos caído violentamente en el Producto Interno Bruto, que ha generado un desempleo increíblemente alto. Hemos creado un estado en donde la gente vive en ansiedad y angustia. Un sector pequeño y mediano de empresas que generaba de empleo que se encuentra duramente golpeado. Hay una desconfianza creciente que los apolíticos, entre comillas, han venido creciendo, desarrollando en el sistema para dar al asalto final. Porque entre las obras que deja la destrucción
ellos volverán a ser más riqueza, pero los pobres seguiremos más pobres. Entonces tenemos que plantearnos transformaciones, no solamente en el orden social, no solamente en el orden económico, también en el orden político partidario. Y ello pasa por un ciudadano educado. No hay nada más importante en una democracia que un ciudadano educado. Porque un ciudadano educado no hay influencer que lo lleve por el camino equivocado. ¿Usted quiere saber el camino equivocado? Mire todo lo que ha hecho el presidente Trump. ¿A dónde ha atrapado a los Estados Unidos? Las últimas semanas de Trump podrían ser las más desastrosas para la institucionalidad de la potencia más grande del mundo. Amén del daño que ya ha hecho al sistema norteamericano. Por él, porque a él solo le importa él. El día que los hombres se desprendan, y su respuesta de ayer de Trump a Biden expresa exactamente cuando los hombres solo piensan en ellos y no en sus naciones. Y este es un momento, en estas fiestas, en este año nuevo, para pensar diferente, pensar en la gente, contar con la gente, no mentirle a la gente, no engañar a la gente, no destruir la esperanza de la gente, porque es con la esperanza con que se construye el futuro. Así es.